perdón si alguna vez guardé la compostura. Arriba yo tengo un párrafo, ustedes se dan cuenta que es súper largo, es más, súper larguísimo porque viene desde hace rato. Luego tengo un párrafito pequeño que acabo de romper yo lo que había hecho. Esto es pequeño, apenas son como 4 oraciones. Y luego sigue otro párrafo más grandecito. El hecho de que esto sea chiquito, de solo 4 líneas, no significa que no son párrafos, ¿sí? Entonces, de pronto, muchos cuando vieron la actividad se asustaron y dijeron, un párrafo. Pues sí, yo esperaba un párrafo de por lo menos 6, 7, 8, 10 líneas. Es mi ideal porque quiero mirar a ver qué tan buenos escritores son. Pero el hecho de haber hecho algo de 4, algo de 5, no significa que esté mal. Sí, incluso si yo hago un texto y en mi... no dañes nada de este texto, por favor. Si yo hago un texto y este texto tiene una línea así, suelta en la mitad, esa línea, aunque es una oración, desde el punto de vista textual, se puede considerar un párrafo. Un párrafo inicia con mayúscula y termina en un punto y aparte. Esto inicia en mayúscula y termina en un punto y aparte. Un párrafo inicia después de un punto y aparte, comienza en mayúscula y termina después de un punto y aparte. Así que en ese caso, aunque se trata de una oración, es un párrafo. ¿Quería eso yo? No, obviamente. Yo no quería que me dijeran, me gusta mi casa porque es bonita. No, no quería eso, quería un poquito más, obviamente. Pero no quiero que se asusten si no hicieron un párrafo de 24, 25 o 30 líneas. No puedo contestar ahora, estoy ocupado, lo siento. Si no conozco, no sé quién es. Sí, entonces, eso para tener claridad. Dicho eso, solo para como una manera ahí de qué sé yo, de hacer claridad, por si acaso tienen algo breve y consideran que va a estar malo, no voy a contestar, punto. Y de pronto están preocupados, no significa que vaya a estar mal necesariamente. Entonces, ahora voy a dejar de compartir y voy a esperar que algunas personas pasen a leer su... ¡Cállate! Fastidio. Te voy a dejar que... Lo siento. A veces me pongo emotivo. Y voy a dejar que algunas personas comiencen a leer sus párrafos. Voy a comenzar con algún voluntario, si alguien quiere, y luego llamaré yo a lista. ¿Les parece? Vamos a hacer esto por unos 5 minutos para escuchar a ver qué escribieron y para saber si realmente hicieron parrafitos o hicieron otras cosas. Perdón, si hicieron argumentos o si hicieron otras cosas. Como recordarán, un argumento es una opinión y una opinión o punto de vista y un grupo, por ahora, podemos hablar de un grupo de razones para defender esa opinión. Eso es lo que había que hacer. Yo no estoy de acuerdo con la eutanasia. En primer lugar, porque la eutanasia es quitarle la vida a una persona, así esa persona esté enferma, y el único que tiene el derecho de quitarle la vida a las personas es Dios. Punto. Tampoco estoy de acuerdo porque considero que siempre pueden existir los milagros que pueden ayudar a salvar a las personas, y en este caso no sabemos si una persona en una condición grave puede sobrevivir. Tercero, tampoco estoy de acuerdo porque muchas veces las familias se arrepienten de haberle practicado la eutanasia a sus seres queridos y cargan con eso el resto de sus vidas. ¿Sí? Ahí hice un pequeño párrafo diciendo por qué no estaba yo de acuerdo con la eutanasia. Eso era lo que había que hacer, no nada del otro mundo. Dicho eso, voluntarios. Profesor, un momentico, déjeme interrumpirlo. La persona que lo estaba llamando hace un momento es la compañera Abril, que le está comentando que se le acaba de ir la luz, entonces como para que tenga, ajá, para que sepa la cuestión. Súper, chévere, bien. Ok. Debí haberme escrito por WhatsApp, si se dan cuenta el WhatsApp sí lo contesto en clase, pero el celular sí no. Ah, bueno, supongo que ya no tiene WhatsApp porque se le fue la luz y se quedó sin datos, sin señal, evidentemente. Exactamente. Bien, dado eso de que comenzamos contigo hablando, Cristian, yo creo que tú puedes ser el primero en comenzar, ¿te parece? Cristian. Profe, ¿yo puedo participar? Vale, perfecto, comienza tú, Camilo. Bueno, eh, pues realmente no sé si esté bien, pero bueno, vamos a intentarlo a ver cómo nos va. El punto de vista mío es, la Policía Nacional no reconoce sus errores y fallas en los procedimientos policiales. No sé si me escuchan bien. Perfectamente. Listo. Ahora vamos con las premisas de apoyo. Muchos de los procedimientos realizados por la policía no han sido bien vistos por los ciudadanos.
ya que han afectado la integridad de muchas personas. Esa sería una. El exceso de la fuerza hace que la gente, en vez de tenerle confianza, les pierda el respeto. Vamos con la siguiente. Esta cadena de errores hace que esta cadena de errores hace que el nombre de la institución carezca de valor y credibilidad, dejando mal el nombre de la institución. Siguiente. No todos los policías son malos como los quieren hacer ver en redes sociales. Muchos son hijos, padres y hermanos con sentido de pertenencia por su patria. Y último, no hay que dejar que estos tipos de hechos queden impunes y sigan empañando la labor que la policía hace día a día. Muy bien. Te voy a hacer una pregunta antes de seguir. Recuérdame, por favor, cuál fue tu opinión, lo primero que me dijiste. La Policía Nacional no reconoce sus errores y fallas en sus procedimientos policiales. Bueno, quiero reconocer algo y es el hecho de que te tomaste el trabajo en serio. Sin embargo, no está mal, no está mal. Yo creo que hay que aprender, estamos en ese proceso, esa es la idea. Sin embargo, realmente tú no estás argumentando esa idea. Todo lo que dices está muy bien, está súper, pero yo creo que tu opinión, lee tu primera razón. Muchos de los procedimientos realizados por la policía no han sido bien vistos por los ciudadanos, ya que han afectado la integridad de muchas personas. Muy bien. Dicho eso, yo creo que ahí no estás hablando de los errores de la policía, sino que lo que estarías diciendo es que la policía, de pronto tu opinión es un poco más como que la policía no está haciendo bien su trabajo. ¿Sí? Si lees tu segunda premisa, lee la segunda premisa. La segunda es, el exceso de la fuerza hace que la gente, en vez de tenerles confianza, les pierda el respeto. Exacto, o sea, no están haciendo bien su trabajo porque están haciendo exceso de fuerza y están perdiendo el respeto. A lo que voy es que lo que estás diciendo no está mal. Nada de lo que estás diciendo está mal. Es más, tienes un muy bonito argumento, solo habría que cambiar la opinión. ¿Por qué? Porque de pronto si me dices que tu opinión es que la policía no reconoce sus errores, que entre otras cosas podría ser un hecho, dependiendo del caso, sería que señalarme casos concretos. Es decir, por ejemplo, cuando murió tal persona, la policía no fue capaz de salir a los medios a decir que había sido un error. Cuando pasó tal cosa, la policía no salió a los medios o no aceptó que era un error. ¿Sí me entiendes? Por ahí tendrán que enfocarse las razones. Las razones que tú estás dando están más enfocadas en cuestionar el trabajo de la policía que en que la policía no reconozca sus errores. ¿Sí logras ver la diferencia? Sí, profe, tiene la razón. Ya analizando las premisas, siento que el punto de vista, como dice usted, sí, o sea, como que estoy tratando de enfocarme en que ellos tienen fallas en sus procedimientos, pero mis premisas como que no están argumentando eso, sino que me estoy yendo como por irme más como por otro lado. No, de hecho es a la inversa. Tus premisas están argumentando que tienen fallas en sus procedimientos, mientras que tu tesis es que no reconocen sus errores. Tu opinión es que no reconocen sus errores. O sea que, Tus premisas bueno, van por el... listo, No sé profe, no sé me si ahora entendí. Sí, ya le entendí esa parte. Vale. Obviamente al final tú dices otras cosas que no tienen nada, que no es que no vengan al lugar, sino que ya son como un tipo de conclusión, decir, bueno, también hay que reconocer que no todos los policías son malos, eso está bien, eso no está argumentando nada, pero es como una conclusión, como algo que también concluye, es como una reflexión final, que está bien. Eso no está argumentando, porque eso no está hablando de los errores, pero es como una conclusión. Y también dijiste algo, la última razón, ¿cuál fue? La última es que no hay que dejar que estos tipos de hechos queden impunes y sigan empañando la labor que los policías hacen día a día. Ok, esas dos últimas oraciones son más como una reflexión final, por decirlo de alguna manera, pero yo creo que en general lo que hiciste está bien, solo que tu opinión no está tan clara. No significa que lo que estés haciendo está mal, es más, valoro mucho el hecho de que te hayas puesto a presentar más de una razón y no solo una. ¿Sí? Muchas gracias. Profe, una pregunta Camilo, antes ¿me de das un terminar. número? Profe, una pregunta antes de darle el número. Pero en ese Claro, orden de ideas, claro, ¿yo puedo concluir al final? sí, O sea, claro. hacer como si una conclusión o tengo que seguir, o sea, cerrar en mi párrafo con más argumentos. O sea, No entendí tu sí, no, ya pregunta. el párrafo lo hice, Ya el párrafo lo pero si hiciste, usted ¿no? se da cuenta, yo al final quise hacer como una conclusión. ¿Sí, ¿sí está bien esa parte? Exacto. Oh, Sí y no. Vamos por bueno, partes. listo, bro. Si lo vemos solo como un párrafo argumentativo,
no tendrías por qué hacer esa conclusión final. Pero si lo estamos viendo como un texto completo, sí. Yo lo estoy viendo como un texto completo, como un texto en el que Camilo presentó una opinión, presentó unas razones y luego nos dio una reflexión final. Viéndolo así, sí, claro, es perfecto. Ahora, si estuvieras haciendo si esto fuera apenas un párrafo de un texto más grande, no debería ser así. Pero si vemos esto como un solo texto, sí. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? Sí, profe, ya No, entendí. seguro. Sí, ya le entendí la idea que me quiso cumplir. Sí. O sea, lo que pasa es que todo texto tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. En este caso, tu introducción sería la opinión, el desarrollo las razones y la conclusión, esa reflexión tuya. Si vemos eso como un texto, está bien. Pero ahora, si lo viéramos nada más eso como una parte del desarrollo, pues no tendría por qué tener conclusión. Pero yo lo estoy viendo como un texto general y en ese sentido creo que está bien. ¿Sí? Ahora, si me das un número, Camilo, por favor. El 15, profe. El 15. Castelar, Esquivel, Andrés Felipe. Andrés Felipe es de aquí, de este salón. Sí, en efecto, perdón. Sí, en efecto. Castelar, Andrés Felipe. Si no lo hicieron, díganme, no lo hicieron para yo estar de todo, para yo no estar de todo. Profe, yo ya volví, a regresé, no sé si quiera que yo pase. Bueno, dale, Abril. Bueno, mi argumento trata sobre la pena de muerte, como ya le No, había no, no, comentado. no, 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 no me expliques. Tú lees. Ah, ok, bueno. En algunos países la pena de muerte sigue siendo vigente. Algunas personas la consideran necesaria y justa. Esto definitivamente no es ético y existen personas que podrían ser inocentes. Por lo tanto, la pena de muerte debería ser prohibida definitivamente. El mundo no necesita que casos como el de George, que fue sentenciado a muerte por el asesinato de 2 niñas que no cometió, queden en olvido. Bueno, muy bien, yo creo que si estás argumentando, ahora te voy a pedir un favor, hazlo de Camilo. Es decir, parte de la tarea era hacerlo, pero decirme, esta es mi opinión, esta es mi primera razón, esta es mi segunda razón y esta es mi tercera razón. Ya no los leíste, como quedó Exacto. la redacción, quedó muy bien. Ahora dime, mi opinión es esta, tal, y mis razones son Bueno. esta y esta. Dale, hágale. Bueno, mi opinión es, algunas personas la consideran necesaria y justa, también esto definitivamente no es ético y también donde digo la pena de muerte debería ser prohibida definitivamente. Esas son Bueno, vamos mis por partes. ¿Tienes tres opiniones? 1, 2, 3, 4. Yo diría que 4. O sea, son ¿Cuál 4, es tu yo opinión señalé importante? 4. ¿Cuál es tu Donde opinión digo importante? la pena de muerte debería ser prohibida definitivamente. Entonces esa es tu opinión, ese es tu punto de vista. Ajá. No tienes cuatro, los otros cuatro Ah, vamos ok. a llamarle razones. Ok, continúa. Bueno, mi fundamento o razones serían donde dice, existen personas que podrían ser inocentes. También la parte donde dice, el mundo no necesita casos como el de el joven que fue sentenciado a muerte por el asesinato de 2 niñas que no cometió. Ok. Bueno, está bien. Ahora léeme tus cuatro supuestas opiniones. Bueno, mis 4 supuestas opiniones son donde digo que algunas personas consideran que es necesario y justo la pena de muerte, en donde digo ya, Espérate. ¿Eso es ajá, una opinión? sí, supongo. ¿Por qué? ¿No hay personas que lo consideran justo? ¿Cómo así? Léelo otra vez. Algunas personas la consideran necesaria y justa. Bueno, ¿no hay algunas personas en la vida real que la consideran necesaria y justa? ¿Cómo así? Esa pregunta, o sea, hay personas que no O consideran. sea, Abril, O sea, que se le... supongo que es que Espérense un porque, momentito, espérense, cálmense. A Bueno, ver si entendí. Usted me está preguntando que si existen personas que consideren que no es necesaria y no es justa, porque ahí estoy diciendo que hay personas que consideran que es necesaria y se está, justa. se está perdiendo un poco tu señal. ¿Puedes repetirme? En serio, se me va a ir la luz otra vez, Erta. Dije que el punto de vista dice, algunas personas la consideran necesaria y justa. Digo que es una opinión, ¿por qué? Porque hay personas que también consideran que no es necesaria y no es justa la pena de muerte. Por eso digo que es una opinión, porque se puede refutar, o sea, hay dos puntos de vista.
O sea, hay personas que pueden ir por el lado de que sí piensan que es necesaria y justa y hay personas que pueden decir que no es necesaria y que no es justa. Por eso digo que es un punto de vista, por eso es que digo que es una Bueno, opinión. ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Hay personas que la consideran necesaria y justa? Pues, con base en lo que yo investigué, o bueno, en lo que estaba leyendo, hay personas que sí la consideran necesaria y justa. Dicho eso, ¿eso es una opinión? Sí. Bueno, voy a profundizar. ¿Qué piensan los demás? A ver, antes de hablar yo, ¿qué piensan los demás? No, profe, no es una opinión porque es un hecho. Hay en realidad personas que no, que consideran que es apropiado la pena de muerte. De hecho, mi hermano, por ejemplo. Bueno, en efecto, sí, como nos acaba de decir Ricardo, eso es un hecho. ¿Por qué es un hecho? Tú vas a decir, pero ¿cómo? Si hay gente que supone eso. Bueno, una cosa es lo que haga la gente. Tu supuesta opinión lo que está diciéndonos es que hay personas que la consideran necesaria y justa. Y eso es verdad, o sea, es evaluable en términos de verdad. Sí pasa. Ahora vas a decirme, pero profesor, también hay otras personas que no la consideran así. Eso también es cierto y eso también es un hecho. Hay personas de un grupo y hay personas de otro. Así como hay personas uribistas, hay personas antiuribistas. Yo siempre hablando de política. Pero a lo que yo quiero ir, a lo que quiero que veas es el hecho, perdón, a lo que quiero que veas es eso, que eso sí pasa en la vida real. Y que recuerda que las opiniones son personales, son tuyas. Es una opinión cuando sea lo que tú estás considerando. En este caso, tú simplemente estás hablando de las opiniones que tienen diferentes personas. ¿Sí? Sí, Por eso profe, son sí hechos. entiendo. Y si esas personas tienen opiniones que yo diga, por ejemplo, si yo digo, Abril no está de acuerdo con la pena de muerte, ¿eso es un hecho o una opinión? Si lo digo yo. Eso es un hecho porque ya sabemos que Abril no está de acuerdo, ¿no? Claro, claro. Abril tiene una opinión, pero cuando yo hablo de Abril, de lo que Abril piensa, ya es un hecho. Muy diferente si yo digo, y yo tampoco estoy de acuerdo. En ese caso Ah, sería una ok, opinión. Se ok. confunde. ¿Sí? Las opiniones Claro, son claro, tuyas. claro. Si tú me citas la opinión de otra persona, no me estás citando la opinión, me estás citando un hecho sobre la otra persona. Si yo te digo, por ejemplo, a Ricardo no le gustan las empanadas, o Ricardo considera que las empanadas es un plato de comida horrible, yo simplemente te estoy dando un hecho, comentándote algo que Ricardo dijo. Eso es una opinión de Ricardo. Entonces yo puedo decir, te voy a contar una opinión de Ricardo. Eso en Ricardo es una opinión, pero cuando yo lo estoy diciendo es un hecho porque esa es su opinión. No sé si está claro lo que estoy diciendo. Puede sonar confuso, pero el punto es que las opiniones solo son tuyas. Solo hay opiniones que salen de ti. Ah, ok, ok, ok. Yo pensé que de pronto, pero bueno, no importa, ya lo sé. Ok, dicho eso, ¿cuál fue la segunda opinión que dijiste? La segunda opinión que también dijera, esto definitivamente no es ético, lo Sí, de esa es la una pena de muerte. opinión. Eso es una opinión. La siguiente sabemos que es tu opinión central y en efecto, sí, esa es tu opinión central. La Ujú. tercera, La tercera era que la pena de muerte debería ser prohibida definitivamente. no, bueno, esa es la tercera. ¿La cuarta cuál fue? ¿Cómo que cuarta? Me dijiste que eran Ah, cuatro, ¿no? no, o sea, perdón, perdón. La primera, no, nada más hay tres, lo siento. Nada Ah, más hay ok, tres, nada ok. más hay Ahora tres. sí, porque, ok, lo que Perdón, quería saber era, tengo una pregunta. Yo de pronto fue que entendí dime, mal el trabajo. Es hacer una opinión y generar 5 argumentos que apoyen esa opinión, ¿verdad? 5 razones que apoyen esa opinión. Mm, Y eso junto es un argumento. ok, espero no haberla Bien, embarrado. ok, ok. Abril, en efecto, la segunda que mencionas sí es una opinión. Ahora, esto es un dato importante. A veces estamos redactando y a veces decimos, pero yo tengo dos opiniones, ¿cómo hago? Bueno, sí, tienes dos opiniones, es verdad, Abril las tiene, es una clara prueba de eso. ¿Deberíamos sacar una de las opiniones de Abril? No, no es necesario. Simplemente debemos determinar que Abril tiene una opinión más importante que otra. La opinión principal de Abril es que no debería practicarse. Punto. Hasta ahí. Y la otra es como una opinión de apoyo, como si yo digo, a mí la empanada se me hace un plato desagradable. Se me hace un plato que sabe mal en la boca. Si se dan cuenta, las dos cosas fueron opiniones. Y la segunda lo utilicé como un refuerzo de la primera. Abril hizo lo mismo, pero a la inversa. Primero utilizó el refuerzo y luego dio su opinión. Me parece antiético y de hecho no se debería practicar. Eso se puede, eso es perfectamente normal. Lo que sí uno no puede hacer es defender a punta de puras opiniones. Por eso no podemos decir que la argumentación de Abril arranca desde el principio, sino que arranca
sino que arranca, si conocieras mi Instagram, Ricardo, te darías cuenta que me considero fan de la empanada, además de Batman. La argumentación de Abril arranca después de que ella dio su opinión, ¿sí? Entonces, en efecto, la primera parte sería más como una introducción en lo que ella da su opinión. Ahora, sobre tus argumentos, ¿Por si qué, estás profe? presentando... ¿Por qué dice que yo empiezo con opiniones? No, yo no dije eso. Dije que la primera opinión que tienes hace parte de la Ah, introducción ok, antes de llegar a tu ok. opinión principal. Ok. Arrancas con dos hechos, luego presentas una opinión, luego presentas tu opinión central y luego presentas los fundamentos. Exacto. Y esos fundamentos, algo interesante, esos fundamentos que nos está presentando Abril, realmente son un mismo fundamento, no son dos, son el mismo. Porque ella nos coloca una situación en la que se dice que pueden haber personas inocentes y luego nos trae un ejemplo de ese hecho que ella nos mencionó. Ella nos da un hecho, que es decir, a veces hay personas inocentes y luego nos da un ejemplo. ¿Está mal? Claro que no. Eso es lo que siempre hay que hacer. Cuando uno menciona un hecho, lo mejor es mencionar un ejemplo. Si yo digo, el aborto es malo, porque pueden morirse las muchachas en el momento del parto, en el momento del aborto, lo mejor es mencionar datos, estadísticas, cosas que me ayuden a probar ese hecho que yo estoy diciendo. Eso está perfecto. Abril nada más tendría un solo fundamento, pero por lo menos es un buen fundamento porque está argumentado con, aparte de mencionar el hecho, con un ejemplo de ese hecho. ¿Sí está claro? Sí. En lo único que me equivoqué entonces fue en decir que la primera punto de vista realmente era un hecho, así que entonces todo lo Una demás está opinión, bien. sí. Sí, claro, esa equivocación que tuviste ahí, Garrafal, porque me preocupa que no sepas Exacto, o diferenciar sea, una opinión no de un sé, hecho. bueno, pero ya me quedó Pero es claro. la única, pero es la única. Bien, un número, Abril. No, Déjeme ver Diana, aquí. dame un segundo, no, mentira. Diana me dijo que ella quería leer. Diana. Bueno. Sí, profe, y después de Diana yo. Ok, vale. ¿No se escucha el abanico? El mío, no sé. ¿El No, tuyo? el mío. No, No se escucha nada, no te preocupes. Yo no. Profe, ¿puedo pasar después de Linda? Ok. Vaya, qué participativos estamos hoy. Qué bien, así me gusta. Entusiasmo. Vale, dale, Linda. No, Diana. Bueno, mi opinión dice, mi argumento. El homeschool o la educación en casa es una forma de educación efectiva para el crecimiento integral de los niños, ya que en esta es posible enseñar conocimiento y carácter al tiempo de una forma práctica y vivencial. Esta forma sería mejor para la educación y formación. Muchas personas creen que esta práctica no permite tener éxito. Por ejemplo, de personajes famosos e influyentes en la historia, como el de, abro paréntesis, no sé leerlo, no sé leer este nombre en inglés. C.S. Lewis o Isaac Newton hace esta práctica hábil para lograr el éxito. Bueno, te puedo pedir un favor, Diana, léelo de nuevo. Es que no sé qué pasó con tu voz, pero no fue como tan. Ponle emoción. El homeschool o la educación en casa es una forma de educación efectiva para el crecimiento integral de los niños, ya que en esta es posible enseñar conocimiento y carácter al tiempo de una forma práctica y vivencial. Esta forma sería mejor para la educación y formación. Muchas personas creen que esta práctica no permite tener éxito, pero ejemplos de personajes famosos e influyentes en la historia, como el de C.S. Lewis o Isaac Newton, hacen esta práctica hábil para lograr el éxito. Muy bien, ahora sí, es que ahorita no te entendí lo que decías antes de ese Lewis. ¿Cuál es tu opinión, Diana? Mi Bueno, te opinión voy a es hacer una que pregunta antes de eso. Wait. ¿Cuántas opiniones tienes en ese párrafo? una. Bueno, dímela. Esta forma sería mejor para la educación y formación. Muy bien. Lee el principio de nuevo, por favor. El homeschool o la educación en casa es una forma de educación efectiva para el crecimiento integral de los niños. ¿Y no te parece que hay una opinión también? Yo digo que sí y no a la vez. Porque también ¿Cómo puede así? ser, Explícame. porque yo pienso eso, pero pues también es un hecho de que es una forma efectiva para el crecimiento integral de los niños. Entonces yo ahí estaba. No, no es un hecho. Fíjate que tú después dices, tú misma en tu texto después dices que hay gente que no está de acuerdo porque no la considera buena. ¿Cierto?
Pues sí. Entonces sí es una opinión tuya. Es una opinión, tú le estás diciendo como un hecho, pero es una opinión tuya, porque si no fuera una opinión, sino que fuera un hecho, no habrían personas en contra, ¿cierto? Ajá. Bueno, ¿puedes leerlo otra vez, tu disculpa? Es que lo pongo que lo Ajá. lean para yo poder irlo pillando y desmenuzando en mi cabeza. Dale, diga, Bueno, hágale. desde el inicio. Sí, claro. El homeschool o la educación en casa es una forma de educación efectiva para el crecimiento integral de los niños, ya que en esta es posible enseñar conocimiento y carácter al tiempo, de una forma práctica y vivencial. Esta forma sería mejor para la educación y formación. Muchas personas creen que esta práctica no permite tener éxito, pero ejemplos de personajes famosos e influyentes en la historia, como el de C.S. Lewis o Isaac Newton, hacen esta práctica hábil para lograr el éxito. Bueno, en efecto, si tienes dos opiniones, la que tú dijiste sí es una opinión. Yo considero que no es tu opinión central, por eso me gusta que ustedes mismos digan cuál es su opinión, porque de pronto yo los evalúo de una manera, pero yo considero que tu verdadera opinión es que estás diciéndome que es efectiva. Y me estás diciendo dos razones por las que es efectiva. La primera es efectiva porque aprendes carácter, además de lo académico, de una forma práctica y dinámica, creo que dijiste algo así. Y la segunda Práctica y razón es vivencial. que, práctica y vivencial, y la segunda razón es que aunque muchos consideren que es mala, hay ejemplos de que mucha gente exitosa ha tenido este tipo de educación. Ajá. Entonces yo creo que tu verdadera opinión es que sí es efectiva. Y la otra es una opinión de refuerzo que te ayuda a reforzar. Esa es mi percepción. ¿Me puedes decir tu segunda opinión, por favor? Como así mi segunda opinión. Tu párrafo tiene dos opiniones. Ajá. ¿Cuál es la segunda? Esta forma sería mejor para la educación y formación. Ok, ¿por qué no creo que esa sea tu opinión principal? Porque entonces tú tendrías que comenzar a colocar ejemplos de cuáles serían las mejoras de los jóvenes. Y eso, aunque se puede entender en lo que estás diciendo, no está tan explícito. Porque cuando tú me estás hablando de Isaac Newton y de Lewis, automáticamente estás utilizando ejemplos ya vividos, o sea, mostrando ejemplos que muestran la efectividad. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? Sí. O sea, si me dices, sería mejor de esta manera, entonces tus argumentos deberían ser como, si esto se usa, los niños en Colombia podrían hacer tal cosa, además los niños pasarían más tiempo en su casa, además tal cosa, ¿sí me entiendes? Como un poco más, como mirando el futuro, mientras que las cosas que te Una estoy opinión que mencionando predice. son del presente, exacto, sería más del tipo que predicen, y tus argumentos no son tanto el que predicen, sino que son hechos, o sea, cosas ya vividas en el momento. ¿Sí? Ajá. Sí. Bien. Dicho eso, Diana hizo algo muy interesante que no sé si ustedes notaron. Diana, después de su segunda opinión, ¿qué nos dijo? Diana. Muchas personas creen que esta práctica no permite tener éxito, pero ejemplos de Muy bien, personajes... hasta ahí. ¿Qué hizo ahí? ¿Alguien me puede decir de qué está hablando ahí? Habló del punto de vista opuesto. Muy bien, excelente, Ashley. Habló del punto de vista opuesto. Es decir, ella no fue egoísta. Ella dijo, yo voy a tener en cuenta lo que los que están en contra de esta vaina dicen. Pero luego de que tuvo el punto de vista opuesto, continúa Diana. Pero ejemplos de personajes famosos e influyentes en la historia, como el de C.S. Lewis o Isaac Newton, hacen esta práctica hábil para lograr el éxito. Entonces, primero le dio la oportunidad al opositor, como nos dijo Ashley, citó el punto de vista del opositor. ¿Y qué hizo después de citar el punto de vista del opositor? ¿Quién me dice? No escuché la pregunta. ¿Puedes repetir? Sí. ¿Ella o yo? Usted. Ambos. Primero, como tú bien dijiste, Ashley, nos dio el punto de vista opositor. Pero luego de que nos dio el punto de vista opositor, ¿qué hizo cuando mencionó a Newton, por ejemplo? Pues dijo algo. Mencionó un hecho. Sí, pero ¿para qué? Para demostrar que esas personas estaban equivocadas. Muy bien. Como lo dijo más o menos Ashley, así no tanto para, no digamos equivocadas, sino para, bueno, sí, podemos decir equivocadas, mentira, está bien. Exacto. Primero ella menciona al opositor y luego coge y ¡chuas!, le clava un puñal al opositor. Es decir, primero dice, hay personas que piensan de esta manera, pero luego ella
refuta, eso se llama refutar, ataca a las personas opositoras para mostrar que lo que están diciendo no tiene sentido. Como nos dijo Ashley, para demostrar que esas personas estaban equivocadas. Eso podemos hacerle una argumentación y eso es súper bueno. No hay nada mejor que darle la oportunidad a el opositor de que aparezca en nuestro texto para luego nosotros atacar lo que esa persona está diciendo. ¿Sí? Eso se llama refutación y de eso vamos a hablar un poquito hoy si nos queda tiempo. Dicho eso, pasemos para acelerar un poquito, para no detenernos tanto, vámonos a Linda. Y cierro con el verbo. Bien. Ok, ya va. Bueno, yo no puse varias opiniones, yo en realidad tengo un punto de vista y tengo unas razones por la cual, pues, pienso así. Bueno, mi punto de vista Vale, es hágale. la violencia en televisión disfrazada de entretenimiento para niños. Razones. Razón número uno, marketing. La violencia vende mucho más que otro tipo de contenido porque llama mucho más la atención. Suelen utilizar este contexto de agresiones a través de la comedia y un claro ejemplo sería el gran éxito Tom y Jerry. Razón número dos, el uso de estereotipos. En la mayoría de este tipo de programas, el personaje más musculoso es el que posee más habilidades de combate y por ende es el que siempre gana, influyendo así fuertemente en la personalidad del niño, invitándolo a ser un ganador, entre comillas. Tercera razón, entorpecen la etapa formativa de los niños. Hay que recalcar que habilidades como la agilidad e inteligencia pasan a un segundo lugar en los anteriores mencionados programas en comparación al personaje principal, quien solo se dedica a ser fuerte. Y la cuarta razón es fomentación de antivalores. La violencia es el antivalor a resaltar en este contexto, pero otros antivalores como el machismo se ven reflejados ya que en la mayoría de estos programas el personaje principal es hombre y las mujeres quedan degradadas a labores secundarias. Muy bien, ¿te puedo pedir un favor? ¿Me repites tu opinión? Sí, sí. La violencia en televisión disfrazada de entretenimiento para niños. Uh-huh. ¿Cuál es la opinión? O sea, sé que parece en forma de tema, pero en realidad ese es mi punto de Ajá, vista. O sea pero que, para hacer tu punto de vista, ajá, dime. ok, ok. Pues pienso que utilizan la violencia para simplemente generar más rating, pero la disfrazan para que no se vea mal y por eso di las razones. Ok, pero tu opinión no fue expresada como opinión, como tú misma dijiste, parecía un tema, y de hecho no debería ser así, debería ser muy concreta, muy decir, los programas de Ah, niños utilizan la violencia como una forma simplemente de vender y repartir estereotipos, como quien dice, una cosa así súper directa. Y luego te vas, lanza en registro, no te voy a poner a leer porque leíste un montón, eh, pero luego irte lanza en registre primero cuando atacas el marketing, luego cuando atacas los estereotipos del hombre fuerte, es decir, eso me está probando a mí que en efecto la opinión que tú tuviste donde me dijiste que los programas infantiles simplemente lo que hacen es utilizar violencia para crear o mejor dicho, utilizan la violencia y crean estereotipos para vender, o como lo quieras plantear, utilizan la violencia para crear estereotipos y vender, no me acuerdo ya cómo fue la opinión, sé que hace un segundo la dije mejor, pero algo así y comienzas, pero sí tienes que tener la opinión bien clara, que se entienda, o sea, porque mejorar parece la un tema. opinión. Redactarla, porque es que de hecho ahí no hay una opinión. Tengan claro algo, para que haya una opinión tiene que haber un verbo, siempre tiene que haber un verbo. Como yo pienso que, bueno, mentira, no tiene que decir yo pienso que, pero sí tiene que haber algo muy claro dicho. Por ejemplo, la eutanasia no se debe practicar, no se debe practicar. Ahí hay un verbo, deber practicar. Son dos verbos, bueno, es un verbo modalizado, es una forma modalizada. ¿Qué era lo que nos decía Diana? Diana nos estaba hablando de, ay, se me olvidó, tengo mala memoria hoy. Bueno, o decir algo como, bueno, que la educación en casa o algo así, ya ni me acuerdo, que la educación en casa es buena, ahí hay un verbo, es como complemento, buena. Entonces, toda opinión debe tener un verbo, porque dicho así parece un tema, dicho así, tú estás diciéndome la violencia en los programas para niños como una forma de marketing. ¿Pero estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿O crees que eso es malo? ¿O es una lectura tuya? Entonces, si simplemente me dices, yo creo que la violencia en los programas de televisión para niños es una forma de hacer marketing, digo, tú lo que vas es a defenderme la idea de, entonces necesito un verbo, hay que redactarla mejor. De hecho, tienes un tema que se presta para hacer incluso un ensayo y un texto mucho más amplio. La muestra está en que leíste bastante,
pero ahí sí estuvo una fallita en la opinión. ¿Sí? Bien, te escucho, Ashley, me parece que sería Ashley. Ok, No, no, y yo. dentro de las razones sí lo dio bien. Después de Ashley voy. Bueno, lo que pasa es que leíste varias, entonces me acuerdo de dos. Me parece que leíste, nada más te alcancé a guardar en mi cerebro dos, que son la del marketing, la de la creación de estereotipos masculinos y el machismo. Te alcancé a escuchar tres, no sé cuántas diste. Fueron 4. La otra fue de que entorpecen la etapa formativa de los niños y la fomentación de antivalores. Ok, fíjate que yo creo que en el fondo tu opinión es simplemente que la violencia, que hay un uso abusivo o que es muy malo el uso de la violencia o que el uso de la violencia es negativo en los programas de televisión para niños. Yo creo que eso realmente es tu opinión. Y la estás defendiendo con varias razones. La primera, porque crea estereotipos, crea antivalores. Lo que pasa es que lo de antivalores no iría tanto relacionado con lo de marketing y estereotipos, si lo miras bien. Si basas tu opinión nada más en marketing y estereotipos, los otros tres tienen que ver machismo, hombre musculoso, marketing, pero el de crear antivalores no tendría mucho que ver con esa opinión. Es que yo creo que tu opinión es más general. Y tu opinión realmente es que el programa de televisión, la violencia en los programas de televisión es dañina en todo sentido. Y es dañina porque crea antivalores, genera hombres machistas, genera estereotipos masculinos que también terminan por afectar al mismo hombre y porque simplemente es una herramienta para marketing que no tiene otra función más que esa. Yo creo que tu opinión es incluso es más grande, más amplia de lo que tú misma crees que es. Lo cual no es malo, lo cual es bueno. En temas... Exactamente. Bien, dicho eso, Vale, lo voy a revisar. vale, dicho eso, no sé si está Ashley, se supone que venía Alberto o Ashley, uno de los dos, entonces le voy a ceder la palabra a Alberto y cuando venga Ashley entrará Ashley y luego seguirá quien siga, tengo que revisar, sé que en YouTube, Yo estoy sé que acá, en pero YouTube, yo fui me Yo salí después un par de de Ashley es que veces. es que te me quitaste de lugar en la pantalla, Ah, no te ok. veía, pero vale, Ok, vale, te escucho. vale, ok, perfecto. Ya va. Se está demorando. Ok, ya, aquí está. Entonces, mi opinión es la educación sobre la comunidad LGBT debería ser una parte obligatoria del currículo colombiano. Muy bien. Bajo el artículo 5 del marco legal del diseño curricular en Colombia, el segundo fin de la educación es la formación en el respeto a la vida y los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, la convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y la libertad. Este fin encaja con el objetivo de las clases sobre temas LGBT y se podría argumentar que no es posible lograrlo sin ellas. Si el fin es enseñar sobre los derechos humanos y la equidad, la educación sobre esta comunidad marginada ayudaría a cumplir esta meta. Esa ¿Ya? es, ¿Eso es todo? ese es mi primera argumento. Ok, continúa. Segunda razón sería, educar a todos los estudiantes colombianos sería beneficioso para individuos que hacen parte de la comunidad LGBT que experimentan discriminación, ya que la población estudiantil general tendría un mejor entendimiento de su experiencia. Esto generaría un impacto significativo, ya que una persona LGBT tiene una probabilidad de suicidarse 5 veces mayor que una persona heterosexual. Y esto lo saqué de un estudio del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, que en el 2016. Y la tercera, no solo beneficiaría a nuestras escuelas, sino que ayudaría a formar una sociedad más tolerante a largo plazo, cuando los estudiantes se gradúen y se unan a la fuerza laboral. Educar a nuestros estudiantes sobre temas LGBT sería beneficioso para nuestra sociedad en general, ya que la homofobia nos hace daño a todos. Tomando como ejemplo un hallazgo de Duke University, la homofobia impide que personas heterosexuales formen relaciones íntimas con otros miembros de su mismo sexo por miedo a verse gay o también dificulta el desarrollo de nuestra identidad auténtica por miedo de que no encaje dentro del paradigma heterosexual. Ok, ¿qué tanto te ayudaste en ese texto? Quiero saber, sobre una pregunta no en mal plan, sino que quiero saber qué tanto te ayudaste, qué tanto buscaste para hacerlo. ¿Cómo así? O sea, me imagino todo este conocimiento no estaba en tu cabeza. Tú obviamente te pusiste a leer algunas cosas para poderlo redactar, ¿cierto? Lo que uno llama investigar. Sí, claro. Yo tengo pues 3 fuentes principales en cuanto a, o sea, porque yo pensé que tenía, ok.
Ajá, que uno tiene que argumentar con hechos, entonces mire unas investigaciones para yo poder decir, por ejemplo, el hecho de que las personas LGBT tienen cifras de suicidarse más altas, o sea, yo no tenía ni idea de cuál era la cifra, sino que yo busqué y encontré un estudio y sí hice eso 3 veces, o sea, miré la Ley General de Educación en Colombia, Ok. que es la que dijo el fin de la educación, cosas así. Sí, claro, ok, está bien. Bueno, la pregunta no era en mal plan, no era insinuando que te habías copiado, sino que definitivamente para poder redactar, y eso es bien importante, hay que buscar a veces para poder encontrar los datos suficientes. Es más, yo no sé si Abril sabía el dato del tipo este gringo que mencionó, pero obviamente uno busca, en el caso de Ashley se nota que buscó un poco más. No, yo lo busqué, obviamente. O sea, yo busqué información sobre eso. Exacto, entonces generalmente hay que buscar. En el caso, ahora, hay una pregunta bien interesante, profesor, y si yo busco, me estoy copiando, estoy haciendo plagio, no, después que usted cite y después que usted esté diciendo, realmente, yo no sé si Linda también lo hizo, con todo lo que nos contó, no sé si Linda lo hizo, tampoco sé si Diana lo hizo, cuando nos mencionó a Newton y al otro, No, excelente, profe, yo fue todo de de tu cabeza, ok. Eso también puede pasar, ¿no? así, bajo mi criterio. Dicho eso, eso hay que hacerlo, muchas veces hay que buscar, de pronto para esta actividad no esperaba que buscaran tanto, pero sí hay que hacerlo. Ahora, ¿eso es una copia? No. Estás utilizando las fuentes, estás poniendo las citas y estás aceptando el hecho de que no son tus datos ni de que la redacción es tuya, porque yo me imagino que Ashley leyó y sacó ideas de lo que había leído, pero eso no significa que sea una copia siempre que uno esté aceptando que los datos vienen de otra parte. Incluso podemos sacar ideas enteras, cosas que ni habíamos pensado argumentar, pero cuando uno las lee en el texto que uno investigó, uno dice, oye, mira, este mancito aquí me está dando también una razón que yo puedo utilizar. Eso es perfectamente válido. No, pues no tengo que decir mucho más, o sea, el trabajo de Ashley está muy bien, se presta para un ensayo, es casi un pequeño ensayo. Te escucho, Alberto. Alberto. Ok, aquí estoy. Bueno, voy. Bueno, profesor, antes de empezar, yo quería decirle que no tenía muy claro el tema de que había que dividirlo por el fundamento 1, fundamento 2, fundamento 3. Bueno, Así yo que pues igual yo te lo lo hice puedo así como en preguntar. un texto, algo así. Igual así como a Abril o como a Diana, yo te puedo preguntar y tú me lo estás diciendo, tú mismo lo vas interpretando. No te preocupes por eso. Hágale. Bueno, vale. Bueno, yo hice algo relativamente corto, así que voy. Las mujeres transgénero deben ser consideradas 100% mujeres. Ok. Deben ser consideradas mujeres ya que la feminidad no se define por el funcionamiento de unos genitales. Que una mujer trans no pueda traer hijos al mundo no la hace menos mujer. Entonces, no podemos decir que las mujeres que son estériles no son mujeres por el hecho de no poner en funcionamiento este aparato reproductor. Eso no las hace menos mujeres de quienes sí lo pueden hacer. Dicho lo anterior, una mujer trans debe ser considerada mujer, ya que no se trata de los genitales ni que genéticamente no nazcan mujeres, sino de un comportamiento y una identidad que se moldea con el transcurrir de los años y que va tomando forma. Ok. Es interesante lo que has leído por un par de razones, y es que tengo la impresión de que tú no te pusiste a investigar nada. Pero es interesante porque tienes el suficiente tema ahí como para poder investigar un poco más y hacerlo más amplio. No estoy diciendo que esté mal, al contrario, lo que estoy diciendo es que es un tema potencialmente más amplio, o sea que puedes ampliarlo si quisieras para cuando pongamos trabajos más complicaditos. Dicho eso, dime tu opinión. Bueno, profesor, mi opinión es que las mujeres transgénero deben ser consideradas 100% mujeres. Muy bien. Primera razón. La primera razón, la feminidad no se define por el funcionamiento de unos genitales. Muy bien. Ahora, ahí te voy a hacer no una objeción, sino una manera diferente de abordarlo. Eso está muy bien, pero de pronto va a haber gente que va a decir, no, pero es que yo no estoy diciendo que ser mujer tiene que ver con el funcionamiento de los genitales. Porque tú ahí estás argumentando, voy a utilizar un momentito y luego tú quieras tu micrófono. Porque tú ahí estás argumentando, lo que tú estás diciendo, no solamente por el funcionamiento de los genitales, porque que ellas no puedan parir no significa que no son mujeres. Entonces, cualquiera puede decirte, no, es que cuando yo estoy hablando de los genitales, no me refiero a que no puedan parir, sino a que nacieron con ellos. Entonces, yo te recomendaría que
aunque eso está muy bien dicho, lo abordara desde otra perspectiva, es decir, desde la perspectiva de la refutación, como de alguna manera lo hizo Diana. Es decir, en vez de decir el hecho de que no tengan genitales o el funcionamiento de los genitales, sino decir, hay muchas personas que consideran que por el hecho de no poder tener hijos, ya las mujeres trans no pueden ser mujeres. Y enseguida, pop, atacas Profe. al grupo, ¿sí me entiendes? Profesor, Porque, profesor, antes de que siga, yo había escrito algo, pero no lo había visto, entonces hay otra parte que es lo que usted está diciendo. Dice, no nacen mujeres, pero a nivel mental y físico sí son y se sienten. Por más que la sociedad quiera oponer, nadie puede irrumpir en los pensamientos y gustos de alguien que está sexualmente identificado. ok, No sé, ok, eso, considero que esto debe ser como un poquito más amplio lo que usted me está sí. diciendo, pero sí lo toqué. Lo que pasa, no, pero es que yo no te estaba diciendo tanto eso, sino el hecho de que a veces lo de no tener genitales es como el argumento que utiliza mucha gente y decir, es que no pueden tener hijos, por eso no son mujeres. Entonces, yo lo que te estaba proponiendo es que tal y como está lo dejes, solo que en vez de arrancar diciendo el hecho de no poder, no se remite a unos funcionamientos genitales, luego de decir eso puedes decir algo como, para mucha gente el ser mujer se define en tener hijos. Y Profe, enseguida los atacas con todo lo que estás diciendo. Dame un segundo. Puede Y ser enseguida los atacas con todo lo que estás diciendo. Dime. de las personas que son intersexuales, que no desarrollan bien los genitales también. Sí, claro, lo que estoy diciendo, no sé si me estás entendiendo, lo que estoy diciendo no es que esté mal, lo que estoy diciendo es que la manera de comenzar hubiera sido más chévere, no estoy diciendo mejor, solo más chévere si arrancaras atacando gente, diciendo, mucha gente considera que para poder ser mujer se debe traer hijos al mundo, y enseguida los atacas y les dices, no necesariamente es así, porque hay mujeres que no pueden tener hijos, entonces las vamos a considerar como mujeres, además hay personas intersexuales que también tienen el taradada, ¿sí me entiendes? Como primero arrancar criticando a la gente. Ok, entiendo. Hay una parte en la que también estás hablando un poco de teoría de género, no de lo que llaman aquí identidad de género, sino, perdón, si se llama identidad de género, no de lo que llaman ideología de género, sino teoría de género, identidad de género, y eso está muy bien, solo que, bueno, puede argumentarse más, por eso te digo que está en potencia, pero lo que estás diciendo está muy bien, generalmente estás presentando razones y van muy bien. Y sí, lo voy a dejar hasta ahí para no extenderme. Si vas a decirme Vale. algo, Gracias. solo hay que ampliar. Tienes como varias ideas más, luego metes los transexuales, luego hablaste desde el punto de vista psicológico, eso lo dijiste después cuando dijiste que nadie puede irrumpir en el sentir de una persona, eso es eminentemente psicológico, y eso creo que es un argumento que también se puede desarrollar para ampliar el tema. Juan, Okay, gracias. o sea, yo opino que tenía que mejor escribir la parte esa de que no te hace menos mujer, que no tenga los genitales y eso, porque lo primero que por lo menos yo puedo identificar que un cuerpo es de una mujer son sus genitales, ¿sí me entiendes? Entonces, esa parte yo creo que la voy a escribir mejor, porque en un debate bien serio así, por ahí puede ir perdiendo, digo yo. bueno, sí, pero por eso es que precisamente necesita apoyarse en teoría de género y en identidad de género, porque parte de lo que plantea la identidad de género es que el ser mujer no depende de los genitales, perdón, que sí, el ser mujer no depende de los genitales. Los genitales definen si eres hembra o macho, pero no definen si eres mujer u hombre. Eso es lo que en parte plantea la teoría, plantea los postulados de identidad de género. Entonces, por eso es que mejor sería irse por ese lado, porque ojo, que también te puede pasar que sea una mujer trans que se haya operado ya. Entonces sí le vas a ver una vagina, pero no nació con vagina. Entonces, ese argumento se cae por ahí y Alberto fácilmente lo puede refutar por ahí. Ah, ok, si todo depende de que se operen, pues que se operen. Todos quieren operarse. ¿Sí? Entonces, ahí hay que mirarlo. Te escucho, Music Jim. Ah, bueno, bueno, vamos contigo y después voy con Juan. Profe, ahora voy yo. Vale. Bueno, yo escribí esto sobre el aislamiento selectivo. Dice, el aislamiento selectivo es una medida de prevención que ayuda al crecimiento y la reactivación de la economía en Colombia, debido a que muchas personas que estuvieron aislados en la pandemia están dispuestos a consumir en las micro y macroempresas gracias a que ya tienen libre acceso a ellas, luego de haber estado prohibido el ingreso a lugares como restaurantes, centros comerciales, bares y demás. Ok, ¿puedes repetir de nuevo todo? Completo. Con emoción. Sí, con emoción y entusiasmo. El aislamiento selectivo es una medida de prevención que ayuda al crecimiento y la reactivación de la economía en Colombia,
debido a que muchas personas que estuvieron aislados en la pandemia están dispuestos a consumir en las micro y macroempresas gracias a que ya tienen libre acceso a ellas, luego de haber estado prohibido el ingreso a lugares como restaurantes, centros comerciales y demás. ¿Cuál es tu opinión? Que el aislamiento selectivo es una medida que ayuda al crecimiento y la reactivación de la economía en Colombia. Ok, tengo una La duda. razón. No, tengo una duda. ¿Por qué comenzó el aislamiento selectivo? ¿Por qué comenzamos a tener el aislamiento selectivo? ¿Por qué no seguimos con el aislamiento obligatorio? ¿Por qué comenzamos con el aislamiento selectivo? Profe, pues porque ya la pandemia está en una etapa más avanzada y la economía de alguna u otra forma se tenía que reactivar, así sea por sectores de a poquito. Muy bien. Dicho eso, léeme otra vez tu opinión. El aislamiento selectivo es una medida de prevención que ayuda al crecimiento y la reactivación de la economía en Colombia. Lo que iba a poner el aislamiento preventivo lo hizo para reactivar la economía en Colombia. ¿Cómo que se entrecortó? Cuando Duque en la política decidieron que se iba a poner el aislamiento preventivo, lo hicieron para reactivar la economía en Colombia. No, no inicialmente, pero yo lo cogí por ese lado. Lo que pasa es que yo no sé si alguien tenga algún comentario, ¿alguien tiene algún comentario? Sí, ¿Nadie? pero tuvo mucho que ver. Yo, pues ahí habría que mirar mucho. De pronto en la frase marketinera no está incluido, pero la razón por la que se está levantando la pandemia en la mayoría de los países en este momento es una razón económica. Sobre todo los países del Exacto. tercer mundo no podemos sostener una dinámica, sí, no podemos sostener una dinámica económica en cuarentena. O sea, yo Exacto. lo Yo cogí lo que por ahí, creo, además que tiene otra función. yo sé, Juan, pero yo lo que creo es que eso que tú me estás diciendo, que está bien redactado, es un hecho. O sea, definitivamente el aislamiento preventivo se aplica, es para reactivar la economía. Eso es un hecho, eso no es discutible. Si alguien va a discutir que eso es por otras razones, eso es falso. De pronto hay otras razones, de pronto también lo reactivaron pues por asuntos sociales, porque la gente se mezcle, porque estaban muchos volviéndose locos, pero una de las razones por las que se hizo es para reactivar la economía. O sea que decir que el aislamiento preventivo ayuda a reactivar la economía es un hecho. Es tan hecho que se está viviendo. Y es tan hecho que por eso lo hicieron, porque sabían que la única manera de reactivar la economía era levantando el aislamiento preventivo. ¿Sí está quedando claro lo que estoy diciendo? Sí. Irónicamente es un hecho que la forma en la que tú lo estás contando parece una opinión, pero realmente es un hecho. Ok, y por ejemplo, si yo le leo las razones y le explico por qué, Bueno, cambiaría la cosa, podría ser lo mismo. dame las razones y te digo a ver qué pienso. Bueno, por ejemplo, la primera sería porque no es un secreto que mucha gente en la pandemia siguió teniendo ingresos. Entonces, al momento de la reapertura de todos estos lugares como bares, centros comerciales, restaurantes, pues tienen poder para gastar libremente entrando a los lugares sin tener que pensar en el pico y cédula, todas estas medidas que a la gente pues la mantenía en su casa. Ajá. O sea, lo que La me quieres segunda. decir ahí, dame un segundo, lo que me quieres decir ahí es que la gente pudo ahorrar en su casa y ahora tienen plata para gastar. Pues todos no, pero muchas personas, como le dije, siguieron Sí, sí, trabajando normal y que no les sí, afectó sí, entre comillas. yo soy, sí, 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 claro, yo la verdad me ahorré mucha plata en transporte y en renta en Cartagena, así que no te lo voy a negar. Continúa. Entonces, la segunda es la necesidad de consumir productos que eran de difícil alcance en la pandemia. Por ejemplo, lo de ir a bares, consumir alcohol fuera de la casa donde viven las personas, ir al cine, ir a tiendas de ropa, ir a las plazas, viajar. Vale, muy bien. Yo creo que tú sí me estás dando las razones de algo. Yo creo que el problema está en la opinión como la formulaste, que de pronto o sea, la dejaste de una forma muy poco contundente y es un hecho. Voy a ser más claro. Yo lo que estoy entendiendo es que tu opinión realmente es que el aislamiento preventivo, más allá de ser una medida que se tomó para reactivar la economía, que es un hecho, porque eso es un hecho, eso se tomó para reactivar la economía, como bien nos decía Ricardo, realmente es una medida que sin duda alguna va a ser efectiva. Y eso sí sería una opinión, porque una cosa es que se tome la decisión del aislamiento preventivo para intentar reactivar la economía y la otra es que eso funcione. Son dos cosas diferentes. ¿Sí me estás comprendiendo?
O sea, que él le agregaría, a mi opinión, la palabra efectiva. O sea, que sería una medida efectiva. O sea, que ya yo estaría evaluando ahí que va a funcionar. Exacto. Tú lo que estás evaluando ahí es que estás prediciendo que va a funcionar. ¿Sí? Eso es lo que estás haciendo Y ahí y sería una opinión. ahí sí sería una opinión. Decirme que lo hicieron para reactivar la economía es un hecho, pero que lo hayan hecho no significa que vaya a funcionar. Cuando tú me dices que va a funcionar, entonces estás prediciendo los hechos y dicho eso, ahí sí puedes eh, comenzar a argumentar. ¿Sí? Ok. Porque lo primero que me estás diciendo es un hecho. La utilizaron para eso. Es como decir, por ejemplo, quizás si nosotros fuéramos un país adinerado y no tuviéramos necesidades económicas y todos los empresarios tuvieran dinero guardado, ahora hubiéramos reabierto el país, hubiéramos comenzado con este aislamiento preventivo, que le llaman, y la gente igual no saldría a comprar porque no tiene necesidad de comprar, porque y de pronto el de la empresa no se quiebra porque también tiene dinero guardado, ¿sí me comprendes? Pero realmente esto se hizo fue para reactivar la economía, eso es un hecho. Lo que estás haciendo tú es evaluar si es efectivo y esa sí sería una opinión, ¿sí? Ok, ok. Bien, si alguien tiene, bueno, quiero aclarar algo antes de seguir. Mi intención en esta clase, y de hecho cuando comencé lo hice, fue explicar un tema. Sin embargo, estoy dándole la palabra a varios por una gran razón. Y es que me parece muy buena la dinámica. O sea, si tengo que perder las 2 horas en esto, no sé qué piensen ustedes, pero yo lo prefiero. O sea, yo prefiero que mejor cada uno y yo ir poniendo los ejemplos y los que prestan atención entenderán y los que no, no. Lo que estoy diciendo es, y no lo estoy diciendo en mal plan, es que de pronto no estoy dando la clase, ni estoy poniéndome a explicar las diapositivas como siempre, porque los estoy escuchando y me parece bueno escuchar su voz. Si consideran que no pueden estar porque están utilizando datos o todo lo demás, como les dijo Linda, me parece una buena idea, se retiran y si en algún momento dado dejan de pasar estudiantes, se les llamará para que entren al final, a los últimos 10, 15 minutos que yo comience a explicar. Pero no sé si están de acuerdo y ustedes votarán por aquí. Sí me gusta lo que estoy haciendo, sí me gusta lo que estamos haciendo, sí me gusta que cada uno pueda participar y comentar lo que estamos hablando, porque eso también ayuda un poco a crecer, ¿no? Con el ejemplo en mano. Entonces, sí, entiendo, María José. Solo que si de pronto algunos consideran que Pues tengo yo datos. pienso que no sería pérdida. Exacto, yo siento que no sería pérdida. Entonces, seguimos así y si alguien está con datos y no se los quiere gastar, y yo entiendo eso porque de pronto no va a leer su texto, de pronto siente que no le está beneficiando, ok, bye. Eh, pero sí me gustaría seguir con la dinámica. En vez de cortarle a Music JM, que no sé cómo se llamará, y a Ricardo, que creo que también pidió la palabra, y a Cristian, que creo que también pidió la palabra, y a Darlan, que la acaba de pedir, en vez de cortarles la leña, yo preferiría mejor que siguiéramos escuchando. ¿Sí? Dicho eso, ahora sí me voy con JM Music, que no tengo idea cómo se llamará. Sí, profe, buenas noches. Mi nombre es José Oneimer Marín León. Ah, tú eres José Neymer, ok. No, sí sé que no es José Neymer, lo que no, sé, no conozco la cara, pero sí sé que no es José Neymer. Sí, lo que pasa es que en mi celular no me deja abrir el correo institucional, por eso me toca con otros correos. Ok, vale, te escucho. Mi opinión es, el agua es la sustancia vital que más debemos cuidar en la tierra. Primero, el ser humano necesita agua limpia para poder vivir, y sin ella nos moriríamos. Segundo, el agua es fundamental para los cultivos y plantas, por lo que también es primordial protegerla en ese aspecto. Tercero, en los mares y los ríos hay una gran variedad de especies que viven ahí, por lo que es necesario cuidar su hábitat. Cuarto, si el agua es contaminada masivamente, el ser humano tendría que hacer varios tratamientos al agua contaminada para hacerla potable, por lo que mantenerla bien es un beneficio económico. 5. El agua también es un lugar donde las personas buscan divertirse y relajarse, por ejemplo las piscinas, las playas, por lo que si se contaminan, no nos podríamos bañar en esas playas y ni ver las naturalezas alrededor de los ríos. ¿Terminaste? Sí, señor. Bien. Hay un problema contigo, José Neymer. El problema es que tienes razones importantísimas. Yo creo que tus razones son valiosísimas. Lo que me preocupa es que no sé si tu opinión es una opinión. ¿Puedes leerla otra vez?
Sí, claro. El agua es la sustancia que más debemos cuidar en la tierra. Bueno, vamos por partes. María José preguntaba si los primeros eran hechos. Sí, María José, lo primero que él dice después de esa primera frase son hechos. Pero está bien porque está argumentando. ¿Cuál es el primer hecho que mencionas? Que el ser humano necesita agua limpia para poder vivir. Exacto, eso es un Sin ella hecho. nos moriríamos. Eso es un hecho. Pero él lo está utilizando como Claro. para argumentar. Eso es una razón que él está dando de por qué hay que cuidarla. ¿Sí? Entonces, por eso ahí sí es válido. A mí me preocupa la opinión. Tu opinión sí es una opinión. Ahora que la escucho de nuevo, ¿puedes volverla a leer? Profe, lo que pasa es que, o sea, yo estaba un poco confundido en la opinión. Vuelve a leerla y luego me das la explicación, pero primero creo que la lea. El agua es la sustancia que más debemos cuidar en el planeta Tierra. Bueno, listo, ahora sí dime lo que me fueras a decir. O sea que o sea, con los mismos argumentos, pero tenía varias opiniones y entonces no sabía cuál, bueno, o cuál escoger, por así decirlo. El problema con esa opinión es que yo siento que no es una opinión discutible. Obviamente sí es verdad, o sea, ¿quién puede decir que hay una sustancia que debemos cuidar más? Bueno, quién sabe, ¿no? Los petroleros dirían que el petróleo, no sé, para que no pase lo de Mad Max 2, no sé, de pronto. Pero es una opinión un poco absurda, o sea, decir que lo que más debemos cuidar es el petróleo y no la agua es una cuestión absurda. Dicho eso, sí es una opinión, de hecho es una opinión que sugiere, por eso es opinión, porque si nada más nos dijera el agua es la sustancia más importante de la Tierra, eso no sería una opinión, eso sería un hecho, todos lo sabemos, y él nos da un montón de razones. Lo que pasa es que es una opinión que sugiere, pero yo siento que no es tan problemática. Es decir, si estás argumentando, si nos diste una opinión, pero no es una opinión tan problemática, porque yo dudo que la mayoría de gente posiblemente va a estar de acuerdo con esa opinión. Esa es la opinión que yo tengo. No está mal, está bien, es un buen argumento. ¿Sí? Es un buen argumento. Lo que yo busca más como que algo que se discute. Sí, exacto. No, claro, no está mal. Claro. En ningún momento yo podría decir que tu argumento es malo. No te pondría un 5, te pondría como un 4 o 8 y te pondría la advertencia. La próxima, búscate una opinión que sea más discutible. Pero sí, en efecto, sí argumentaste, porque hiciste una sugerencia que de alguna manera fácilmente esta niña Greta, no sé qué cosa. ¿Greta es que se llama? No sé, ¿cómo se llama? La niña esta europea que se fue en un velero. La que se fue en un velero, que gastó más plata en el velero de lo que realmente perjudicó más el planeta en el velero de lo que ella benefició. Esta niña, eso sería un argumento que esta niña utilizaría. Entonces sí es un argumento, solo que no es tan polémico. ¿Sí? Sí, Greta Thunberg se llama, ¿no? ¿Cómo se llama? Greta Thunberg, no sé, no me acuerdo. Eso sería lo que yo diría sobre el argumento. Pero es un buen argumento, hiciste muy bien en las diferentes razones y presentaste diferentes razones porque no solamente te centraste en hablar de que, uy, el hombre necesita agua, sino todo. Desde planta, desde diversión, desde economía. Presentaste un argumento económico que se me hizo muy bueno, fue el mejor argumento que presentaste porque parece mentira, pero sí es importante. Dicho eso, no sé quién sigue, creo que sigue, no, voy a darle la palabra a Cristian que la pidió primero. Cristian, te escucho. Según lo que yo he visto, antes de que comience, según lo que yo he visto, sigue Cristian, Ricardo, Darlan y María José. Acabo de ver esos 4 nombres. Sigue Cristian. Okay. El aborto debería ser legal y gratuito para todas las mujeres en el mundo sin excepción alguna. Al año mueren aproximadamente unas 47.000 mujeres a causa de los abortos inseguros y además de eso, se estiman unos 100 millones de niños sin casa en el mundo y entre ellos hay niños abandonados puesto que eran embarazos no deseados. Eso es todo. Sí. Te voy a hacer una pregunta para comenzar. ¿Por qué cuando te llamé de primero, porque tú fuiste el primero que llamé, no comenzaste? ¿Tiene que tener el micrófono? ¿Cómo? ¿Micrófono? ¿Cómo así? ¿Qué pasó con el micrófono? A ver, repito su pregunta. ¿Por qué cuando te llamé de primero, porque tú fuiste el primero que yo llamé para que comenzara a leer sus argumentos, no pasaste, sino que pasas ahora? A lo mejor no lo escuché, ya supongo que el audio de la clase había bajado. Estábamos hablando, Cristian, me estabas comentando lo de Abril y yo te dije, ok, Abril no entra. Bueno, ya que hablaste de primero, comienza tú y no hablaste. Bueno, dicho eso... Para yo decirle a Abril como que no, mira, ya le comenté. Entonces... ok. Dicho eso,
Dicho eso, Eh, y lo que estás diciendo es un argumento, estás haciendo una sugerencia, estás diciendo que el aborto debería ser gratuito para todas las personas y en efecto estás utilizando unos datos que tienen que ver con el número de muertes y el número de niños abandonados. Yo creo que está bien, obviamente pudiste ampliarlo. ¿Leíste para hacer esto? claro, estoy investigando un poco en Google. Ok, dicho eso, obviamente puede ser un tema mucho más. Este es el tema favorito que yo siempre uso de ejemplo. Lo odio, nunca jamás escribiré un ensayo sobre el tema, pero nunca lo escribiría porque siempre que he dado esta clase, siempre he utilizado el mismo pinche ejemplo. Entonces, pero sí, en efecto, eso es un argumento. Está bien. No voy a discutir mucho sobre él porque de hecho está bien, está bastante completo. Te escucho, Ricardo. Entonces, sigue Ricardo, sigue Darlan, sigue De Alba. Y por acá, ya no sé si hasta dónde nos alcanza el tiempo, voy a tratar de no hablar tanto yo, seguiría Cristian Arevalo y seguiría Melanie Cruz y yo creo que hasta ahí llegamos. Te escucho, Ricardo. Profe, mi párrafo es un poquito largo, pero bueno, usted me para. La menstruación, la menopausia y la masturbación femenina deberían estar normalizadas. Tras más de 12.000 años de humanidad e incontables mujeres menstruando, deberíamos entender que este proceso como algo natural. Muchas mujeres hoy en día sufren de las presiones sociales e incluso llegan a tener problemas de autoestima a causa de síntomas comunes del periodo, como el manchado. Y los comerciales de televisión que tocan estos temas lo desnaturalizan utilizando un líquido azul para no evidenciar la realidad del tema. Adicional a esto, la gran mayoría de los hombres se masturban sin que esto sea un tema tabú. Por lo tanto, tampoco debería serlo para las mujeres. Asimismo, el efecto psicológico en una mujer que sufre de la menopausia va mucho más allá de las hormonas y tiene mucho que ver con la presión social de este estado, ya que se le considera vieja e incluso indeseable. Esto sin tener en cuenta que en la mayoría de los casos estas mujeres aún tienen 10 o 20 años de una vida sexual activa. Posiblemente mucho más con hombre. Posiblemente pero mucho más. Pero cuando uno se muere, ya eso no lo levanta nadie. Pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Por lo menos las mujeres pueden seguir su vida activa normal, así que al contrario, deberíamos estar envidiándola. Dicho eso, ¿puedes leer tu opinión de nuevo? La menstruación, la menopausia y la masturbación femenina deberían estar normalizadas. ¿Qué quieres decir con normalizadas? Aceptadas, que no sea un tabú, bueno, que se pueda hablar de ello sin problema. Ok, la próxima vez dilo de esa manera, porque es que normalizado suena a que no son normales. Entonces, entiendo que de pronto la masturbación mucha gente no la considera normal, que sí lo es perfectamente normal, pero la menstruación y la menopausia sí son normales, ¿no? Entiendo lo que quieres decir con la palabra normalizado ahí, entiendo porque es una de estas palabras, uno de estos neologismos de esta New Age, pero lo mejor es ser más directo y decir algo como, en efecto, por ejemplo, puedes plantear algo como la masturbación, la menopausia y la menstruación siempre han sido vistos como temas tabús y deben dejar de serlo, con palabras como más directas, porque de pronto normalizados no puede estar jugando una mala palabra, ¿no? O simplemente decir deben dejar de ser tabús. Ahora, aquí hay un problema, porque digo que debería ser mejor decir siempre han sido tabús y deben dejar de serlo, porque de pronto para mucha gente dirán, oye, pero para mí hablar de ese tema no es un tabú. Bueno, para ti no lo es, pero para la sociedad sí lo es. Entonces yo creo que tu argumentación está enfocada en dos aspectos. Por un lado, demostrar que se han sido tabús, y por el otro, estás diciendo por qué no deberían serlo. Entonces creo que tu opinión va en dos sentidos. De pronto tú no lo notas, pero va en dos sentidos. Si lo quieres con la palabra normalizada, ok, la menstruación, la menopausia y la masturbación no están normalizadas y deberían estar. Pero sí me parece que tu opinión debería hablar del aquí, el hoy y el ahora, porque en el fondo eso lo estás argumentando. ¿Sí me comprendes? Vale, pues en realidad sí entiendo lo que me quieres decir y tiene mucha validez. En realidad lo utilicé porque lo escribí desde la perspectiva de los hombres y la mayoría de los hombres, al menos con los que yo me he enfrentado en la vida, incluyéndome, tienen estos temas son inexistentes. Ir a comprar una toalla higiénica, eso no es una posibilidad. Que la mamá menstrue o se masturbe o tenga sexo, esto no existe. Entonces a eso me quería referir con normalidad, como sobre todo para la masculina no es normal. Lo miramos como claro. existe.
Claro, es que depende de cómo lo estás viendo. Es que ahí está el problema de la palabra normal. Depende de cómo lo estás viendo. Si tú le preguntas a un hombre, ¿tú consideras que es normal que una mujer menstrue? Te va a decir, claro, si una menstrua está embarazada. Pero cuando ya le preguntas, ¿y tú estarías dispuesto no sé, a cambiarle la toalla sanitaria a tu novia si de pronto ella por alguna razón, qué sé yo, se rompió los brazos y no puede hacerlo? A Entonces ya lavarle ahí es donde, cuando se manchó en el baño exacto, público. exacto, ya ahí es donde no está normalizado. Entonces la palabra normal tiene ese problema. Tal y como la estás utilizando esto, dentro de este neologismo moderno, que es si ya está aceptado socialmente y podemos hablar de ello libremente. Eso es lo que tú quieres decir con normalizado. Pero en otro contexto la palabra normal significa común. Y en ese caso de que tú le preguntes a alguien, es más, podemos preguntarle a alguien aquí. Bueno, no, porque nadie va a querer aceptar su machismo, pero si le preguntamos, por ejemplo, a Cristian Lugar, le preguntamos, ¿tú sabes que la menstruación existe? Él te va a decir, claro, es normal. O sea, hay que utilizar la palabra normal en ese Haga una pregunta un poquito más controversial. ¿Tendrías sexo con una mujer que tiene su periodo? Exacto. Y ahí, entonces, ya ahí la persona ya va a saber qué tan normalizado está eso de decir, no, qué asco, qué horrible, ta. ¿Sí comprendes lo que estoy diciendo? O sea, la palabra normalizada tiene esa doble significación, que mi invitación sería a mejor no utilizar normalizada, sino una palabra más directa. Debería dejar de ser tabú, o sea, es un tabú y debería dejar de ser un tabú, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, mira, Julio Suárez acaba de poner what, o sea, definitivamente él no está dispuesto. O sea, claro. Me llama mucho la atención lo que acabas de decir, porque quiero mencionar un dato interesante, y es que en RuPaul Drag Race, yo me voy a RuPaul Drag Race, soy fan de RuPaul, bueno, no hago tanto, pero en la quinta temporada posiblemente nadie sabe de qué estoy hablando, del All Star. Pero del All Star, profe. Sí, del All Star, del All Star, Manila Luzón iba a salir con un vestido que era una toalla sanitaria. O sea, el vestido tú lo ves y es bonito, pero luego lo miras bien, es una toalla sanitaria súper larga, con una línea roja, mostrando eso precisamente, y el vestido fue vetado por el programa, ella le tocó cambiar de vestido. Irónicamente, en ese capítulo le dijeron que su vestido no era tan bonito, y era porque el que ella tenía, que era espectacular, se lo vetaron, precisamente por un tema tan común como la menstruación. Bien, dicho eso, seguimos. Dije que seguía Darlan, creo. Buenas noches, Master. Buenas noches. Bueno, las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para promover el desarrollo artístico. A través de estas, los artistas logran llegar cada vez a más seguidores, tener una comunicación directa con los mismos. Muchos artistas crean contenido y lo suben a una plataforma web para promocionarlo tantas veces como sea posible y viralizarlo. El desarrollo tecnológico facilitó el acceso a muchas plataformas y tiendas virtuales que distribuyen su música. Las redes sociales ofrecen distintas características que permiten mantener una interacción oportuna y en tiempo real con los seguidores. Ejemplo de ello son las historias y los likes que permiten a los artistas ser más espontáneos y mostrarse tal y como son frente a su audiencia. El mundo internauta logra conocer al artista y al ser humano a la vez. Algunos músicos de academia dicen que es una perdedera de tiempo. No están de acuerdo en sacrificar ese tiempo que podrían aprovechar en ensayos y talleres. Actualmente la industria de la música subsiste gracias a la monetización de contenidos y a las descargas virtuales de las canciones. Muy bien. ¿Puedes leerme tu opinión, Darlan? Las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para promover el desarrollo artístico. Ok. Tengo un problema con tu opinión. ¿Cuál es el problema? Siento que al igual que pasa con José Neymer, aunque José Neymer está tomando un tema un poco más ecológico y más fácil de digerir en el sentido de que es más difícil hacer una opinión, siento que en tu caso hay algo bien interesante, y es que haces una argumentación contundente y fuerte y buena, o sea, utilizas un buen montón de razones para una opinión que quizá no es tan fuerte. ¿Sí me comprendes? Es decir, voy a ir mejor a lo que voy a decir para que no sientas que estoy cuestionando tu párrafo. Lo que siento es que tu opinión puede ser más contundente y más agresiva. Es decir, no solamente decir, se han convertido en una herramienta fundamental, porque siento que eso incluso es un hecho. Yo pensaría en una opinión de pronto un poco más agresiva, como decir, a pesar de lo que puedan pensar algunos académicos de la música, que no se debe invertir tiempo en las redes sociales,
yo considero que las redes sociales, o se puede considerar que las redes sociales son una herramienta sin la que los músicos de ahora no podrían sobrevivir. Una cosa así como más trascendental. ¿Sí me comprendes? Ok, sí, claro. Sí, me ¿Por entiendo. qué? Porque ¿qué pasa? Que tú me digas simplemente, las redes sociales se han convertido en una herramienta importante para los músicos, es como, pues claro, sí, o sea, si por ahí es por donde hacen todo, o sea, yo me entero, yo por lo menos, yo no escucho casi nada de música moderna, por decirlo así, de música moderna, pero hace como 3 años me gustó la música de Yatra, y la única manera de yo enterarme de que Yatra estrenaba canciones era por su Instagram, ya no lo sigo, pero en ese momento dado la única manera, o sea, yo como persona que no escucha música me enteraba a través de las redes. Dicho eso, toda tu argumentación está bien y estás probando en efecto la efectividad de las redes sociales, pero tu opinión es un poco, sí, un poco floja, un poco como, ajá, no me está diciendo. Entonces creo que lo que hay que hacer es moverla a hacer una opinión más fuerte. Y esa sería un poco la invitación, que cuando hablen opiniones, traten de que sus opiniones sean muy Más polémicas. agresiva, más agresiva. Exacto. De pronto a veces se les puede ir la mano en la agresividad, ojo, pero es mejor que sean más agresivas aunque a que parezcan hechos. Es mejor que parezca una opinión absurda a que parezca un hecho. ¿Sí? Ok. Pero creo que la argumentación está muy bien. Es más, esa parte donde mencionas a los opositores está muy bien porque eso fue parte de lo que hizo Diana. Mencionar quiénes oponían y luego decir, bueno, sí, ellos pueden decir que mejor invierten, pero fíjense que la música está monetizada y que estos espacios le permitan a los músicos vender mucho más, o sea que no van a decir que no funciona. Exactamente. Incluso puedes iniciar con esa parte, decir algo como, a pesar de la oposición, es innegable que eso no es cierto, a pesar de la oposición de esta gente, es innegable que eso no es cierto, porque es gracias a las redes que los músicos se pueden mantener activos. Y de hecho, en muchas medidas es así. Muchos músicos alcanzan la popularidad por eso. Alguna vez me interesé un poquito en J Balvin, nunca lo seguí, pero sí como que hubo 2 canciones ahí que dije, mira qué chévere, y lo que me motivó a escuchar a J Balvin, esas 2 canciones, que fue una Mi Gente y la otra no me acuerdo cuál fue el hecho de la popularidad que tiene J Balvin en redes. Y yo no escucho reggaetón, pero bueno. Dicho eso, voy a avanzar para tratar de seguir. ¿Me vas a decir algo? No, listo, profesor. Muchas gracias. Vale. De Alba, no María José. ¿Sí se me escucha? Sí, claro. Bueno, toda mujer debe tener el derecho a no tener un hijo y poder rehusarse a seguir con su embarazo. Me parece que el aborto debería ser una decisión de cada mujer. Cada mujer tiene el valor y el derecho sobre qué hacer con su cuerpo. Cabe resaltar que sería bajo su propia posición. Yo entiendo que yo hablo rápido, pero cógela suave porque no lo estoy entendiendo. Ah, voy a tocarle otra vez. Sí, claro. Desde el principio. Okay. Sí, desde el principio. Ok. Toda mujer debe tener el derecho a no tener un hijo y poder rehusarse a seguir con su embarazo. Me parece que el aborto debería ser una decisión de cada mujer. Cada mujer tiene el valor y el derecho sobre qué hacer con su cuerpo. Cabe resaltar que sería bajo su propia posición y responsabilidad. Desde el punto de vista práctico, la posición pro vida es contradictoria. Invierten una cantidad de dinero en desmonetización. ¿Cómo se dice esa palabra? Del aborto. ¿Cómo? Mientras esto pasa, desmonetización, creo que se dice así la palabra. Ajá, sí. Del aborto. Mientras esto pasa, las mujeres buscan la manera de interrumpir sus embarazos de forma clandestina y poniendo su vida en riesgo. Ok. Dime tu opinión. Toda mujer debe tener el derecho a no tener un hijo y poder rehusarse a seguir con su embarazo. Te voy a hacer una pregunta. Tú arrancas esa opinión diciendo toda mujer debe tener el derecho a no tener un hijo. ¿Eso tú crees que es necesario que esté dentro de tu argumento? Dentro del argumento. Sí, dentro de lo que estás diciendo. Eso es como otra opinión. Sí, exacto. Siento que eso es otro tema, porque es que cuando una mujer se rehúsa a no tener un hijo es cuando no necesariamente tiene que estar embarazada y decir yo no quiero tener hijos, como le pasa a muchas que llegan a los 30, 34 años y está la mamá detrás. Niña, ¿y cuándo me vas a dar un nieto? Ella no ha interrumpido su embarazo, ella simplemente decidió de entrada que no va a llevar, que no se va a embarazar. Entonces creo que de pronto tu opinión es más la segunda parte, es más lo que tiene que ver con crees que toda mujer debe tener el derecho de interrumpir su embarazo, hasta ahí. Porque eso otro de que toda mujer tiene el derecho de no tener un hijo, primero, sí lo tienen, toda mujer es libre de no tener un hijo, que la sociedad la presiona, es otra cosa,
pero las mujeres tienen el derecho de no tener hijos si no quieren, y sería otro tema, sería otro aspecto en el que hay que argumentar porque de pronto la mujer moderna ha decidido que no quiere tener hijos, porque por lo menos la mayor parte de mis amigas a nuestra edad, porque todos tenemos más o menos la misma edad, son solteras y no tienen hijos y no creo que vayan a tener a estas horas del paseo porque no las veo interesadas. Entonces creo que ese puede ser otro tema hablando de por qué las mujeres deciden no tener hijos. Sé que de pronto tú lo estás enfocando desde el aborto porque estás hablando de no tener hijos que ya se embarazaron, pero tal y como lo estás diciendo, parece que fueran dos temas aparte. ¿Sí me estás comprendiendo? O sea, sería mejor como toda mujer puede rehusarse a seguir con su embarazo o algo así. Exacto, algo como así, algo como así. ¿Por qué? Porque es que de pronto hace 20 años, tal y como lo has dicho, todo el mundo entiende que nada más tiene que ver con el aborto. Pero actualmente ya tenemos dos tipos de mujeres, las que quieren abortar, pero también las que ni siquiera se embarazan. Yo no sé si ustedes lo han notado, no sé si ustedes como jóvenes lo han notado, pero ya las jóvenes ahora no, bueno, las mujeres de 30 años ya no están tan interesadas en tener hijos, algunas sí, otras ya no. No sé ni siquiera si ustedes mismas lo están, de pronto muchas de ustedes todavía sueñan con tener un hijo, pero sí habrá otro que diga, no, yo no quiero. O sea, yo cuando tenía 17 años, soy un hombre, pero yo cuando tenía 17 años, yo dije, me voy a casar como a los 25. Luego dije, me voy a casar como a los 30. Luego decidí que simplemente no quería casarme y estoy en mi edad y no me interesa. Porque la sociedad ha cambiado. Entonces, como hay mujeres que no quieren tener hijos, porque simplemente no quieren, no porque quieran interrumpir un embarazo, sino que no quieren, embarazadas o no, mejor dejar eso aparte para que no vaya a confundir al principio. Te lo digo porque a mí me confundió. Ah, bueno. Ahora, ¿cuáles son tus razones para decir lo que estás diciendo? Que me parece que el aborto debería ser una decisión de cada mujer. Ajá, ok. Eso sería una opinión también. ¿Qué otra razón das? Que cabe resaltar que sería bajo su propia posición y responsabilidad. Ok, ¿qué otra razón das? Espera, ya. Que cada mujer tiene el valor y el derecho sobre lo que quiera hacer con su cuerpo. Bueno, esa sería la primera gran razón que das, que los cuerpos de las mujeres son de las mujeres y que en ese sentido ellas deberían ser las que valoraran su cuerpo. Esa es la primera razón. Todo lo demás que hace previamente son como aclaraciones. Repites una opinión y en parte aclara, bueno, también es bajo su propia responsabilidad, o sea, es decir, cada una debe saber que si se va a morir no puede culpar a nadie. Son pequeñas aclaraciones para que quede más claro el argumento. Pero realmente tu primera razón es esa, de que cada una es dueña de su propio cuerpo. ¿Qué otra cosa dices? O hasta ahí llegaste. Sí, o sea que la posición previa es contradictoria, que invierte una cantidad de dinero. Ok, perfecto. Y esa sería tu segunda razón, de que estás atacando a la posición provida, porque la posición provida es contradictoria y en ese sentido no tiene sentido seguir obligando a las mujeres a tener hijos que no quieren. ¿Sí? Entonces tienes dos razones, pero lo que quiero que veas es que antes de entrar en tus razones, tú diste unas opiniones y unas aclaraciones que no eran necesariamente razones. ¿Sí me estás comprendiendo? Y eso a veces lo hacemos, a veces podemos tener una opinión y hacemos aclaraciones antes de entrar a discutir. Por ejemplo, yo puedo decir, yo estoy muy de acuerdo con el uso de la prohibición del uso de tapabocas, perdón, la prohibición del no uso de tapabocas en la ciudad. Yo estoy de acuerdo con que a la gente se la lleve presa si no tiene tapabocas. Porque es que el tapabocas, para comenzar, qué sé yo, el tapabocas pues se usa para prevenir el COVID y claro, cada persona debe saber que es su propia responsabilidad si no usa tapabocas, porque pues el tapabocas te protege. Hasta ahí yo realmente todavía no estoy argumentando, sino que estoy haciendo aclaraciones antes de meterme al proceso de argumentación, donde ya voy a decir, se los tienen que llevar presos porque contaminan, se los tienen que llevar presos porque ponen en riesgo la ciudad, se los tienen que llevar presos porque por culpa de ellos puede que se reviva el confinamiento. Sí, pero puedo hacer aclaraciones previas. Eso está bien. Mucha gente a veces cree que si tú das las opiniones, ya tienes que saltar a las razones. No, a veces, como en el caso de María José, hay como unas aclaraciones previas antes de poder entrar a las razones. ¿Sí? Y eso no está mal. Escucho a Julio Suevis, creo que sería en la lista.
O sea, ¿está mal lo que hice o...? No, no he dicho eso. No he dicho eso. ¿Cómo así que en vez de abortar, Ashley? No entiendo de qué me estás hablando. Perdón, profe, estaba preguntándole algo a alguien que había Ok, comentado antes. ok. Pensé que yo no me he pronunciado sobre eso, pero está bien. Pero, ok, sí, quien sí sé que preguntó para hablar fue View, algo, no sé, el muchacho que se llama View, creo que es Cristian Arevalo. Cristian Arevalo. Ok, te escucho. Vale, listo. Podemos reactivar labores para rescatar la economía contratando a personas mientras trabajan desde casa. Trabajar de manera virtual es la mejor opción para esta pandemia de COVID-19. Se tiene una mejor salida del personal a la calle y poco riesgo de contagio. Creará más espacios de convivencia en familia mientras trabajan desde la comodidad de su hogar, ahorrando tiempo de traslado a las oficinas. Se coloca en práctica nuevas formas de trabajo muy pocas utilizadas. Te voy a pedir el favor, ya que es breve, te voy a pedir el favor de que lo vuelvas a leer todo. Repito. Sí. Podemos reactivar labores para rescatar la economía contratando a personas mientras trabajan desde casa. Trabajar de manera virtual es la mejor opción para esta pandemia de COVID-19. Se tiene una menor salida del personal a la calle y poco riesgo de contagio. Creará más espacios de convivencia en familia mientras trabajan desde la comodidad de su hogar, ahorrando tiempo de traslado a las oficinas. Se colocan en práctica nuevas formas de trabajo muy poco utilizadas. Ok, sí, ya yo por lo menos sé que cuando no puedo ir a la universidad les mando una clase virtual. Digo, cuando entremos, ¿no? Bien, ¿cuál es tu opinión, Cristian? La primera es, podemos reactivar labores para rescatar la economía contratando a personas mientras trabajan desde casa. ¿Esa es tu primera opinión? Sí. ¿Cuál es tu segunda opinión? Porque si me dices que hay una primera opinión, imagino que es porque hay dos. Hola. Se tiene, cuando digo se tiene menor salida del personal a la calle y poco riesgo de contagio. ¿Esa es tu opinión? Sí, claro, esa es mi opinión. Bueno, fíjate que yo no estoy de acuerdo con que... ¿Cuál es la opinión central de tu párrafo? La opinión más importante de tu párrafo. ¿Cuál es? Pues la primera con la que comienzo. O sea, ok. Fíjate que yo creo que tu párrafo está interesante y creo que no está mal, pero creo que no tienes clara cuál es tu opinión. Léelo de nuevo. podemos reactivar labores para rescatar la economía contratando a personas mientras trabajan desde casa. Esa es una Trabajar de sugerencia. manera virtual. Espérate, wait. Esa es una sugerencia y está bien, es una opinión, tienes toda la razón. Pero tú durante el texto, tú no vas a hablarme a mí de cómo se va a reactivar la economía. ¿Sí? O sea, tú durante lo que estás leyendo, no sé si los demás lo están entendiendo, pero él en ninguna parte me está hablando de cómo se va a reactivar la economía. Él me está hablando de las ventajas de trabajar desde casa. Las ventajas son varias. No te contaminas, compartes tiempo en familia, aprendes nuevas formas de laborar. Él me está hablando de las ventajas de trabajar desde casa. Y si te das cuenta, esas razones que me estás dando, de compartes en familia, de aprendes nuevas formas de laborar y no te contaminas, no sustentan esa opinión que tienes. ¿Puedes repetir tu opinión? Por eso se quedó como pegado. ¿Yo o él? Bueno, no sé si sea mi internet, pero por un momento se quedó pegado. ¿Me quedé pegado yo? ¿Cómo? El internet, Beto, pero podemos reactivar labores para rescatar la economía contratando a personas mientras trabajan desde casa. Y la otra, yo pienso que es la siguiente, trabajar de manera virtual es la mejor opción para esta pandemia de COVID-19. Exacto, esa sí es tu verdadera opinión. Y entonces comienzas a argumentar el por qué de es la mejor opción. Ni siquiera el COVID-19 en general, o sea, en el fondo estamos entendiendo, bueno, si en COVID-19 porque una de las opiniones en COVID-19, esa es una opinión. Quizá es una opinión
poco discutible, pero esa es la verdadera opinión de tu texto. Es la mejor opción. ¿Por qué? Bueno, por estas tres razones. No te contagias, compartas tiempo en familia y aprendes nuevas formas de elaborar, ¿sí? Incluso podrías hacer una opinión más controversial todavía y decir que para la experiencia laboral el COVID ha sido una ventaja. Porque sin duda alguna, por lo menos los profesores, sí hemos aprendido un montón de cosas y ya sabemos que a futuro podemos solucionar los problemas de muchas maneras. El día que por alguna razón haya castigo y no podamos dar clase, simplemente hacemos una clase virtual y ustedes la ven desde casa, ¿sí? Haces un video y se les envía. Entonces, realmente creo que tu opinión es la segunda y que incluso puede ser más controversial. ¿Sí notas de lo que estoy hablando? Sí, sí, ya lo entendí. O sea, tu opinión no puede ser la primera porque tú en ningún momento me estás hablando de cómo reactivar labores durante todo lo que me estás diciendo. Tú me estás hablando son de ventajas de trabajar desde casa. Irónicamente, sí tienes tu opinión en tu texto, pero no tenías clara cuál era. ¿Sí? Bien. Dicho eso, no sé si cierro con alguien o si dejamos hasta aquí. No sé si me faltó alguien en la lista. Alguien que haya dicho yo y no le haya dado la palabra. Estoy mirando a ver, si no hay nadie, pues cerramos. Y diría yo lo último para cerrar. Entiendo que nadie, ¿no? Nadie preguntó, nadie pidió la palabra. Ah, Melanie Pérez Cruz está aquí. Profe, pues después de Melanie digo yo. Ok, bueno, se nos acaba el tiempo. No sé si pasa Melanie o pasa Valentina, cualquiera de las dos que quiera. O las dos, como quieran. Profe, deje que pase Melanie primero. Bueno, Melanie, te escucho. Bueno, profe, ¿sí me escucha bien? Sí, claro. Bueno, dice, si las personas alrededor del mundo conocieran a Cartagena en general, no solamente sus sitios turísticos y zona norte, no fuera tan atractivo e interesante como muchos la ven. Nuestro Corralito de Piedra ha sido mostrado con el tiempo a través de diferentes medios de comunicaciones de forma selectiva. Solo la parte decente y pulcra es la que muestra. Los precios son exuberantes alrededor de sus sitios turísticos y fuera de ellos. Solo los adinerados pueden disfrutar de eso. Y ni qué decir de la seguridad, ya que cuenta con una alta tasa de población vulnerable, en donde parte de ellos buscan cualquier oportunidad para hacerle daño a quienes den papaya. De modo que nuestra ciudad Cartagena no es tan fantástica como parece. Melanie, una pregunta, ¿cuál es tu opinión? Bueno, profe, ahora que leo esto parece como si tuviera dos opiniones, pero creo que ambas van centradas en lo mismo. La primera es si las personas alrededor del mundo conocieran a Cartagena en general, no solamente sus sitios turísticos y zona norte, no fuera tan atractivo e interesante como la ven. Y la otra sería de modo que nuestra ciudad Cartagena no es tan fantástica como parece. Me llama mucho la atención eso que acabas de decir, de que ahora que lo leo me di cuenta que son dos. Suele pasar. ¿Y cuál crees que es la más importante? Creo que la última, profe. Muy bien, en efecto. No sé si tú lo sabías, no sé si tú te diste cuenta, no sé si cambiaste de opinión mientras lo leías, pero No me di cuenta ahora. En efecto, yo pensé en todo momento que la opinión principal era la primera y dije, sí está bien, pero mencionas en un momento dado los precios exuberantes dentro del sector turístico, porque ojo, en la primera arrancas diciendo como que si no solo conocieran el sector turístico, no les parecería tan fantástica, pero uno de los argumentos gira en torno al sector turístico. Entonces es como, bueno, ese argumento cabe ahí, queda chévere, pero no es tan bueno. Pero con la opinión central, la opinión final, en efecto sí abarcas todo, es una crítica a Cartagena. Cartagena no está fantástica como la gente cree. Y comienzas a darle duro por un asunto de seguridad, por un asunto de sectores y por un asunto de precios. Entonces sí, yo creo que me parece muy chévere que hayas podido hacer tú misma un análisis y hayas repensado cómo estaba organizado tu texto, pero en efecto, la primera oración sería más una opinión, porque sí lo es, pero es como una opinión introductoria. Tu verdadera opinión, la contundente, es la que... Ok, bueno, listo, profe. Es la que realmente es fuerte. Ok. Muy bien. Bueno, cierro con Valentina. Bueno, profe, mi tema es los videojuegos y la violencia en los jóvenes, porque se supone que hay muchos rumores de que los videojuegos hacen más violentos a los jóvenes y todo eso, pues ya eso es como un caso. Entonces mi opinión es que no, o sea, depende. Bueno, para comenzar, ¿estás leyendo? Para comenzar, ¿estás leyendo? Sí lo tengo aquí, pero lo estoy explicando. Bueno, léelo. No, léelo. Ok, el caso parte de cómo el individuo se relacione
en cuanto al entorno virtual, ya que es posible que sufra de algún trastorno que ocasione algunos comportamientos obsesivo-compulsivos que desencadenen algún caso de violencia. Ese es el tema. Ok. Mi opinión es que yo opino que no. Depende de dos cosas. Si hablamos del ser humano sin ningún tipo de trastornos mentales, puede ser la diferencia, puede saber la diferencia entre el mundo virtual y lo real, y sus estímulos como tal, independientemente de cuánto tiempo pase inmerso en él, o sea, en el juego. La prueba de esto son los múltiples gamers alrededor del mundo que hacen parte de juegos, de convocatorias y todo eso, y pues normalmente nunca tienen conductas violentas. Y uno de esos estudios, pues yo hablo porque se investigué, es los videojuegos y la violencia, una revisión de la línea de investigación de los efectos de García Cernán de la Universidad Nacional de Rosario, la cual concluye que no hay suficientes pruebas como para evidenciar que los juegos generan violencia. Pero si lo miramos por el otro lado, que son las personas que presentan algunos tipos de trastornos, unos más graves que otros, sí podrían llegar a ese desenlace negativo, hablando de violencia, como lo es la matanza de Connecticut en Newton. Que hubieron múltiples fuentes de los noticieros confirman que el joven jugaba Call of Duty y que después se suicidó, evidenciando un trastorno evidente en su comportamiento. Y para concluir, es que uno sabe cómo interacciona con el medio virtual y sabe diferenciar qué es real y qué no. Bueno, te voy a ser honesto, me perdí un poco. Cuando leíste el primer argumento, que estabas hablando de la gente y mencionaste los gamers que pues pasan su vida jugando, te entendí perfectamente. Pero siento que al final lo que hiciste fue comenzar a explicarme y me perdí. Precisamente por eso es que me gusta que lean. Pero voy a comenzar preguntándote, ¿cuál es tu opinión? Profe, o sea, que eso depende. Antes de que me digas, dame un segundo, antes de que me digas, es porque yo escuché que tu opinión es, yo opino que no. Yo escuché eso de opinión. Ahora sí, ¿cuál es tu opinión? Porque la puse negativa enseguida. Ajá, pero ¿tú opinas que no qué? O sea, que los juegos realmente no generan un caso como de violencia, sino que hay en ciertos casos que las personas tienen cierto tipo de trastornos y que eso hace que desarrollen su comportamiento. Ok, lo que yo Pero te que si diría una persona normal pega Bueno, ya, bájale porque ya estás argumentando. Vamos a dejarlo nada más en la opinión. Yo lo que te diría es que está bien tu opinión, pero tienes que redactarla como tal, como opinión, porque decirme simplemente, yo opino que no, no sería una opinión. O sea, deberías redactar, yo opino que no necesariamente los casos de uso extremo de videojuegos, uso constante de videojuegos, no necesariamente generan violencia, y que cuando esto ocurre, debe ser como consecuencia de otros trastornos ajenos al juego. Pero sí tendrías que redactar tu opinión de una forma muy concreta, porque yo entendí todo lo que estabas planteando, pero no vi una opinión clara, sino que lo que yo escuché realmente fue, yo opino que no. Y sé que obviamente primero arriba habías puesto, como quien dice, lo que la gente cree y luego tu opinión, pero lo ideal es que en tu propio texto tú digas tu opinión literal. No sé si se recuerdan que alguna vez les dije que si yo les decía, por ejemplo, ¿piensas que la corrupción es mala? Y me respondían, sí, ese sí realmente no es una opinión. Una opinión es decir, sí, yo pienso que la corrupción es mala, aunque sea una opinión un poco tonta, porque todo el mundo la conoce. Pero en efecto, cuando plantean una opinión, tienen que decir ustedes toda la proposición para que pueda uno considerar que hay una opinión. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? ¿Valentina? Hola, que no lo escuché bien, se intercortó. Te estaba diciendo que toda opinión debe ser definida concretamente en palabras. No puede ser simplemente decir yo opino que sí o yo opino que no, sino que tienes que decir algo como yo opino esto, esto y lo otro, como una proposición completa, ¿sí? Dicho eso, yo entiendo que, o sea, yo entendí todo lo que estabas diciendo, entendí hacia dónde ibas hasta la mitad, pero nunca escuché verdaderamente tu opinión. Entonces, por eso es muy importante decir claramente las opiniones para que la gente no pueda decir que tú no opinaste eso o decir que tú nunca dijiste eso. Tienes que armar toda la opinión completa. Entiendo que toda la primera parte de tu argumento está girando en torno a argumentar el porqué de su opinión y en efecto por eso estás mencionando el caso de los gamers. Al final me perdí un poco,
pero no te voy a pedir que repitas porque ya llevamos, son las 16 y ya yo creo que va siendo hora de detener la clase, ¿sí? Bueno, dicho eso, dejamos hasta aquí. Creo que no faltó a nadie que quisiera leer, que no haya podido leer, creo. Me parece muy bien, chévere que hayan pasado muchos. Voy a revisar el video porque quiero mirar quiénes fueron los estudiantes que se le midieron a pasar. Yo no tomé la lista, pero sí quiero tenerlos en cuenta porque me parece que eso está chévere y eso está bien y eso es de valiente. Y pues nada, les dejaré actividad en Proyecto E, les voy a dejar unos párrafos en Proyecto E para que ustedes los lean y los discutimos la próxima clase para ver cuál es la opinión y cuáles son las razones en esos párrafos. Además de por fin avanzar con el tema que era para la clase pasada, pero que tenemos pendiente, aunque yo no creo que esté tan mal, ¿sí? O sea, yo no creo que esté tan mal el hecho de retrasarnos si estamos practicando. ¿Dudas? Profe, esto cuenta como nota también, o sea, no los que participaron, porque no, yo no lo, No, o el sea, envío es obligatorio, y el envío es hasta hoy. ¿y O hasta sea, cuándo ya hasta cuándo había plazo para enviarlo, profe? O sea, hoy hasta, solamente. sí, hoy, claro, cuando más, hoy. Ok, Ahora, ok, ok. obviamente, yo sé que yo le hice correcciones a varios y varios de pronto se sentirán, oh, lo mío se fue mal. No, no importa, por lo menos leyeron, ya yo miraré e iré mirando. Tampoco voy a ser tan cruel de entrada. En algún momento dado sí lo seré, pero de entrada no lo voy a hacer. Por lo menos por lo que he escuchado, todos han argumentado. De pronto no la opinión que están presentando, pero sí han argumentado. Ok, profe, está bien.